Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Diálogo Franco es presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Agripaz, Frigorífico Neuland, Urba Inmobiliaria, La Criolla, Viesa S.A. Muy buenas noches, queridas amigas, buenas noches, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Noviembre, mes de los varones. Tenemos que cuidarnos, hacernos los estudios, no hay que tener miedo, hay que visitar al médico y evitar cualquier tipo de complicaciones. El cáncer de próstata diagnosticado en etapa precoz es absolutamente controlable y sin complicaciones. Cuando no se hace a tiempo es donde aparecen las complicaciones. Así que por favor, de corazón, noviembre, mes de azul, octubre fue rosa de las mujeres, noviembre de nosotros los varones, a cuidarnos. Hoy es un lujo, vamos a compartir con el doctor Miguel Carter. Él es ciudadano americano, en realidad nació en México, es hijo de americano, vivió mucho tiempo, hizo toda la primaria, toda la secundaria en el Paraguay. Su padre, el señor conocido por todos como Juanito Carter, estuvo en la nada más ni nada menos que en el Colegio Internacional. También estuvo en la Misión de la Amistad, detrás del Club Guaraní, detrás del Colegio Nacional de la Capital. Hizo un establecimiento extraordinario, un trabajo comunitario realmente envidiable. Y luego fue a la zona de Cordillera, Caacupé, entre Caacupé y Tobatí, a fundar un centro que se llama Norman. Campamento Jack Norman. Campamento Jack Norman. Sí. Él es el doctor Miguel Carter. Yo le voy a contar hasta acá. Este señor no recibe salario del Estado, nadie le paga un peso, pero créanme lo que les digo de corazón, primero porque sé y segundo porque además estoy absolutamente convencido, es el que más conoce y aporta a Itaipú y puede ser el mejor jugador de la selección paraguaya en la revisión de Itaipú. Doctor Miguel Carter, ¿cómo estás? Buenas noches, un lujo compartir contigo. Bueno, buenas noches, doctor Federico Franco. Una alegría poder estar aquí con toda la audiencia de Canal 9. Gracias por los elogios, muy generosos. Ojalá que con los aportes de hoy podamos demostrar que Paraguay tiene condiciones para plantear una situación mucho más justa en Itaipú de lo que tenemos. Tenemos 68 slides. Tenemos 60 minutos, así que vamos a comenzar sin más preámbulo. ¿Te sentís más cómodo ahí sentado o querés pasar para poder acercarte a la pantalla? Y podemos comenzar acá y después cuando haya que entrar en acción. Pamela, por favor. Adelante, comenzamos, Pamela, por favor. Doctor Miguel Carter, él es, ya le repito, ciudadano paraguayo. Contame un poco de esta imagen que está ahí, ¿qué significa? ¿En qué momento de tu vida te afectó el estudio de Itaipú? ¿Tus niños eran pequeños, hoy son todos adultos? Mira, esto fue más o menos la época en que hice un viaje a Australia. Yo estaba viviendo en Washington, D.C., era profesor de la American University en Washington, D.C., y fue en esta época que yo viajé a Australia para hacer la primera ponencia sobre Itaipú. Y desde entonces, hace ya una década, que vengo tallando este tema. Estamos pasando la otra, Pamela. Y lo vengo haciendo al siguiente slide. Lo vengo haciendo en diversas partes del mundo. Me ha tocado vivir no solamente en Estados Unidos, he estado pasando varios años en África.
donde en Guinea-Bissau, un pequeño país de África Occidental, fundamos la filial del glorioso Club Guaraní, el club de mi barrio, de la Misión de Amistad. Y recorriendo el mundo con mis hijos, creciendo, siempre orgulloso de ser albirrojo, igual que el padre. Entonces, nosotros este trabajo lo venimos desarrollando un poquito como los músicos paraguayos, que acabaron recorriendo diversos países del mundo y en la lejanía sentían un tremendo cariño, un teshagaú por el Paraguay, ¿verdad? Y eso es un poco el sentimiento por detrás, y creo que los números fríos que vamos a presentar tienen también que ver con una pasión por el Paraguay, ¿verdad? Nosotros sabemos que la construcción de Itaipú fue importantísimo, generó mucha riqueza en este país, un boom económico fenomenal en su época, en los años 70, pero que tuvo un pasivo ambiental y social muy importante. Perdimos, en el slide anterior se veía, perdimos los Saltos del Guairá. Qué suerte que decir los Saltos del Guairá, porque la ciudad, no sé por qué motivo, el general Stroessner le sacó saltos y le llama salto, cuando que son en realidad 22 saltos. Está bien dicho, Saltos del Guairá, excelente. Sí. Que era una de las maravillas, sí, absolutamente, de nuestro planeta, ¿no? También tuvimos un alto costo social, muchísimas familias indígenas y campesinas fueron desarraigadas de sus lugares de origen. O sea, hubo un costo a pagar por la obra de Itaipú. A pesar de toda la riqueza que generó, también hubo un costo, ¿no? Pero nosotros nos quedamos siempre, y desde aquel viaje a Australia me quedé con la pregunta que no conseguía responder al inicio, que es, sabiendo que Paraguay cedió al Brasil tanta energía, podemos pasar al siguiente slide, ¿verdad? Sabiendo que Paraguay cedió tanta energía, porque en el Tratado de Itaipú se establecía, ¿verdad?, que ambos países iban a ser socios iguales, un condominio 50%, ¿verdad? Pero que Paraguay tenía la prohibición de vender su energía a terceros, a otros países, solo la podía vender a Brasil, y que esa energía, y que le obligaba también a ceder al Brasil toda la energía que no utilizaba, que era la enorme cantidad de energía que tenía Paraguay. En realidad, doctor, en el acta de Foz de Iguazú era preferentemente. Claro. Sin embargo, en el tratado ya se cambia la palabra preferentemente y se le obliga al Paraguay. Correcto. Y de la misma forma, en el acta de Iguazú, en el 66, se hablaba de un precio justo, claro, por la energía que Paraguay iba a ceder. Y ya en el tratado de Itaipú se sacó la palabra precio justo y se puso compensación. Así mismo. Y al final, lo que acabamos recibiendo son valores muy, muy bajos comparados al valor que la Electrobras recibía al vender esa energía dentro del mercado energético del Brasil, ¿verdad? Hubo una triplicación de esos valores luego del acuerdo Lugo-Lula en el 2009, pero aún así el valor de la compensación ha sido muy bajo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es lo que Jeffrey Sachs había comenzado a hacer. Con aquel documento que lanzó en el año 2013, usted lo conoce. Sí, nosotros muy lo bien, porque ustedes fueron los que en su gobierno le contrataron, ¿no? Sí. A Jeffrey Sachs. En realidad nosotros pedimos al Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Interamericano de Desarrollo le paga los honorarios al doctor Jeffrey Sachs. Perfecto. Pero eso nos generó un debate interno acá en Paraguay, porque salieron valores, ¿no?, de mercado por la energía paraguaya. Vos sos doctor, disculpame, técnicamente del Columbia Institute también, de la misma universidad que Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es la misma universidad, Columbia University. Sí, okay. Soy PhD de la misma universidad donde está Jeffrey Sachs. ¿Solés trabajar con el doctor Jeffrey Sachs? Jeffrey Sachs fue llegando justo cuando yo estaba terminando el doctorado. Okay. Él estaba antes en Harvard y después pasó a Columbia y formó con su instituto. Perfecto. Adelante, doctor, seguimos. Bueno, por favor. Entonces, la pregunta era, ¿cómo podemos calcular lo que el Paraguay hubiese recibido si la energía que Paraguay cedía al Brasil lo hacía a precios de mercado, ¿verdad? Idealmente. ¿Verdad? Idealmente, ¿verdad? Idealmente. Que ideal y lo correcto hubiese sido eso, claro, ¿verdad? ¿Por qué un país chiquito como Paraguay tiene que estar subsidiándole a un país grande y más rico como Brasil, ¿no? Entonces, para hacer eso, inspirado ya en la metodología de Sachs, nosotros recurrimos a una serie de fuentes de datos, ¿verdad? Recurrimos a los datos de Itaipú Binacional, de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica del Brasil, diversos precios del mercado en el Brasil, y datos oficiales del Banco Central del Paraguay, de los organismos internacionales. Entonces, juntos con todo eso, armamos un detallado y minucioso trabajo estadístico, una base de datos, con toda esta información desde 1985 hasta 2021, ¿verdad? Y esta es la información que nos permite hacer los cruzamientos. Podemos pasar al siguiente slide.
Sí. Entonces acá explicamos entonces cuál fue nuestra metodología. Inspirada en Jeffrey Sachs, en conversaciones con el equipo de Sachs, nosotros entonces desarrollamos un informe que ya es una versión mucho más avanzada, un 2.0, 3.0 de lo que hizo Jeffrey Sachs. Sachs trabajó con un solo año. Nosotros ya trabajamos con 37 años, o sea, una base de datos mucho más amplia. Él trabajó con un precio de mercado, nosotros ya buscamos 5 precios distintos y armamos una canasta de precios, ¿verdad? Y en todo esto trabajamos siempre con los datos de fuentes autorizadas. En algunos casos Sachs tuvo que hacer estimaciones, nosotros fuimos atrás y conseguimos la fuente autorizada del Brasil para tener el dato aún más preciso. Entonces, hicimos lo que hacemos siempre en la ciencia, una carrera de postas. Uno avanza y le pasa la posta y el otro avanza aún más. Correcto. Y entonces podemos pasar al siguiente slide donde explicamos la fórmula que utilizamos basado en el estudio de Sachs. O sea, nosotros tratamos de calcular lo que Paraguay no percibió, el ingreso no percibido, que es igual a la energía de Paraguay cedida al Brasil multiplicado por el precio de mercado de la energía eléctrica en Brasil, ¿verdad? Menos los costos de mantenimiento y administración, los costos financieros y los costos de la transmisión de la energía eléctrica al Brasil. Y también restamos la compensación que Paraguay recibió. Haciendo toda esta fórmula, nos queda el monto de lo que Paraguay debió haber recibido si vendía a precio de mercado. Podemos hacer el siguiente slide. Entonces ahora vamos a presentar los resultados más relevantes. Acá en este gráfico lo que nosotros tenemos es, en el anaranjado más chiquitito, tenemos la compensación que Paraguay recibió por la energía que le cedió al Brasil entre 1985 y 2021. Alcanza a valores indexados de 2016, quiere decir que cuando uno indexa los valores, explico rápidamente, quiere decir que el dólar de 1985 es igual al dólar de 2021. Se mantiene todo el mismo valor, digamos, ¿no? Entonces, a ese valor recibe 6,2 mil millones de dólares. Y vean las columnas al lado con precios alternativos. Ahí ya podés pararte si se puede. Sí, acá ya vale, acá ya podemos observar, mira, esto es lo que Paraguay recibió por toda la energía que le cedió al Brasil, ¿verdad? 6,2 mil millones, es lo más chiquitito, ¿verdad? Y esto ya comienzan a ser los precios del mercado mayorista, el precio en equivalencia de barriles de petróleo, el precio de las hidroeléctricas del sur y sudeste del Brasil, el precio ofrecido al mercado industrial del Brasil y el precio que pagaban en las residencias, en las casas, en los hogares del Brasil. Chico, es, ¿no?, lo que el Paraguay recibió. Entonces nosotros recibíamos, comparado a lo que se pagaban en las residencias, la misma energía, ellos pagaban 24 veces más el precio que Paraguay recibió, ¿verdad? En el mercado mayorista, 6 por 8, 48, ¿verdad? 8 veces más de lo que Paraguay estaba recibiendo. Entonces podemos calcular, se pagaban sumas mucho mayores en el Brasil por la misma energía y Paraguay recibía este monto que, si lo podemos decir en guaraní, podemos decir que era chaí. Era una propina. Una propina recibíamos al lado de lo que valía la energía en el Brasil. Pasamos al siguiente slide. Acá entonces, ¿qué hacemos? Acá ya tenemos las mismas columnas, pero le restamos lo que Paraguay recibió, los 6,2 mil millones. Entonces disminuye un poco el número y sacamos el promedio de los 5 precios y este es el monto que, por hacer un ejercicio de simulación, ¿verdad?, podemos decir que es un monto que representa lo que el Paraguay dejó de percibir, 77,3 mil millones de dólares, ¿verdad? Es un monto, es el rojo, sideral. Es el rojo, ¿verdad? Sí, prácticamente representa 2 años de la economía paraguaya. De los 2 últimos años, lo que Paraguay dejó de percibir, ¿no? Pasamos al siguiente slide. Y esto es interesante porque vamos a comparar mejor ahora con todo lo que Paraguay recibió oficialmente de Itaipú. Está en verde. Acá recibió compensación por la energía cedida, recibió royalties de más de 10 mil millones, pero, ¿verdad? doctor, puede ser que Paraguay recibió esto, podría haber recibido esto por valor de mercado de la energía, ¿verdad? Puede ser, doctor, que haya recibido menos en concepto de compensación que lo que recibió de royalty. Prácticamente nuestro precio que le vendían a Brasil era un regalo, entonces. Exactamente, un regalo. El siguiente slide. Acá sumamos compensación y royalties comparado con lo que Paraguay dejó de percibir por no vender a precio de mercado, ¿verdad? Es prácticamente 5 veces más, ¿no? Sí. La proporción es enorme, la diferencia entre lo que Paraguay recibió y lo que podría haber recibido. Pasamos al siguiente slide. Y ahora queremos examinar un poco las consecuencias de esto para el país, ¿verdad? Una forma de examinar la consecuencia es ver cómo eso afectó a la economía paraguaya, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos los datos del Banco Central del Paraguay
que nos indican que la economía en total de 1985 a 2021 alcanzó casi 900 mil millones de dólares. Okay. La economía real de Paraguay. Si a eso le agregamos lo que Paraguay dejó de recibir, le hacemos un efecto multiplicador. ¿Qué es esto? Acá estamos inspirados en los estudios del Fondo Monetario Internacional. Pero cuando entra un dinero grande a la economía, ese dinero circula en la economía, claro, y genera nuevos recursos, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos un efecto multiplicador. La profesora que recibe un mejor salario, entonces invierte en una mejor fiesta de 15 años para su hija, construye una pieza más, compra un vehículo, claro, ¿verdad? Entonces ese dinero va generando más dinero en Paraguay, ¿verdad? Y después recalculamos en función a este crecimiento, con la misma tasa de crecimiento que tuvo Paraguay, calculamos el crecimiento adicional del PIB. Eso nos da un PIB potencial, ¿verdad? Y restando el PIB real del PIB potencial, vemos que Paraguay perdió un PIB de casi 180 mil millones de dólares. 180 mil millones de dólares, para que la gente pueda dimensionar, son 4 años y medio de la economía de Paraguay, ¿verdad? Y si retrocedemos un poco al pasado y calculamos cuánto fue la economía paraguaya durante toda la década de 90, es prácticamente el mismo valor. O sea, se puede considerar una década perdida. Una década perdida lo que tuvimos para inyectar recursos y riqueza en la economía paraguaya. Pasamos al siguiente slide. Acá les doy una noción de lo que hubiera sido el crecimiento del PIB en azul, el PIB real per cápita, ¿no? Eso que está en azul. Por cada ciudadano de la República, cuánto se hubiera recibido en promedio, y en rojo vemos cómo hubiera sido el colchón adicional con los ingresos extras de Itaipú, ¿verdad? Acá me llama la atención es que entre el 95 y el 2014, ¿verdad?, es un periodo en donde el colchón es mayor. Y es justamente un momento en donde el bono demográfico paraguayo, el crecimiento de la juventud paraguaya, alcanza niveles sustancialmente altos, ¿verdad? Entonces era un momento espectacular para invertir en los jóvenes, en los niños y en los jóvenes, y preparar el capital humano para el desarrollo posterior del Paraguay, ¿verdad? Entonces nos perdimos recursos para ayudar justamente a financiar nuestro bono demográfico, la población que podría haber dinamizado el Paraguay en estas décadas actualmente. En promedio acá, cada ciudadano paraguayo hubiese, en estos 20 años que menciono, hubiese recibido un PIB per cápita extra de 1.127 dólares. Si una familia de 5 hubiesen recibido 5.500 dólares o 5.600 dólares a más por año en promedio, ¿verdad? Para que veas que todo el mundo hubiera tenido un colchón. Mejorando la condición de vida, mejor educación, mejor salud. Y ahora voy a demostrar eso. Pasamos al siguiente dato, porque acá voy a empezar a mostrar lo que implica para el gasto público. Esto es lo que Paraguay dejó de recibir en rojo, ¿verdad? Esto es el gasto público real, todo lo que gastó el Estado paraguayo, 107 mil millones de dólares entre el 85 y 2021. Si le adicionamos estos dos valores, tenemos una suma de 184 mil millones de dólares. O sea que el gasto público real hubiese crecido en 83% en Paraguay. Casi duplicamos los fondos que el Estado tenía para invertir en el país. 83 mil millones de dólares más. Sí. 83 mil millones de dólares más. 83%. No es 107, sí, es 77 mil millones de más, ¿verdad? Sí. Y eso alcanzaba al 83% de este monto, ¿verdad? 83%. Sí, pasamos al siguiente slide. Ahora yo voy a mostrar un poquito los datos comparando con lo que Paraguay gastó. Este es el monto de nuevo, lo que Paraguay dejó de percibir. En este periodo, del 85 a 2021, este dato demuestra lo siguiente. Esto es todo lo que Paraguay gastó en salud, 20 mil millones de dólares. Todo lo que Paraguay gastó en educación, 28,5 mil millones de dólares. Y nos hubiera sobrado 29 mil millones de dólares. O sea, nosotros podíamos en ese periodo duplicar el gasto en educación, duplicar el gasto en salud pública, y nos sobraba 29 mil millones de dólares para asfaltar, para hacer mil cosas. O sea, es un escándalo. O sea, doctor, con toda esa plata, si durante todo ese periodo de tiempo se hubiera invertido efectivamente en salud y en educación, a lo mejor no nos hubiera afectado tan mal la pandemia como nos afectó. Nuestros niños no hubieran tenido la educación que tenemos, hubiéramos tenido una educación superior. Y finalmente el tema de obra. Interesantísima la charla, doctor. Yo te propongo un pequeño corte. Vendemos y a la vuelta regresamos con el doctor Miguel Carter, el ciudadano paraguayo que más defiende Itaipú. Doctor Miguel
Miguel Carter, yo sé que vos estabas por acá, tenés que volver a África porque tu señora, tu familia en realidad viven en África y ese cambio de temperatura, un día frío, un día calor, te va a venir bien. Angripaz es antigripal, antihistamínico y antialérgico. Bueno. Excelente para esta época. Muchas gracias. Tiene comprimidos para el día, para que no te dé sueño, y tiene comprimidos para la noche. Y si Una hace falta, puedo compartir con los amigos de Kenia. Sí, podés compartir con los amigos de Kenia. Bueno. ¿Sabes quién envió mensaje recién? Jerry, tu amigo. Un abrazo. Me dijo que dejó de ver el partido de Cerro, lo cual es misión imposible. Lo que le conocemos a Jerry sabemos que es un enfermo de Cerro. ¿Te imaginas? Somos dos con Jerry, pero, lo que no estamos viendo el partido de Cerro ahora. Pero la amistad es la amistad. Sí, te envía saludos, te envía saludos. Doctor, me gustaría que pase otra vez a tu pizarra y nos habíamos quedado antes del corte en lo que nos espera. ¿Cuál es la deuda? ¿Por qué es lo que se debe tanta plata en Itaipú? ¿Por qué seguimos pagando hasta ahora? ¿Es legítimo? ¿Es ilegítimo? Esta es la verdad de la milanesa. Miguel Carter, científico, catedrático de los Estados Unidos, paraguayo de corazón, él tiene la precisa. Esto es lo más importante a partir de ahora en el programa de Diálogo Franco. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Franco. En el bloque anterior nosotros vimos por qué Paraguay dejó de ganar tanto dinero cuando podría haber vendido la energía a precio de mercado, que el tratado le prohibía, ¿verdad? Pero debió haber sido lo correcto, ¿no? Ahora nosotros queremos ir a mostrar un poquito el tema de la deuda. Nosotros, así como trabajamos para armar la base de datos con la otra información, hicimos un estudio minucioso y rearmamos una serie de planillas con informaciones de Itaipú, ¿verdad? Y esto nos permite ir haciendo un contraste entre lo que Itaipú dice que cuesta o costó Itaipú la obra. El activo permanente es la obra que cuesta, según Itaipú, 17,6 mil millones de dólares. En la página web de Itaipú, ellos dicen que el costo total oficial es de 27,1 mil millones de dólares, ¿verdad? Pero nosotros, revisando las mismas planillas, los balances de Itaipú, descubrimos que el costo financiero, ¿verdad?, que es lo que se pagó en amortización, en carga financiera, según los balances de Itaipú, es de 78,3 mil millones de dólares. Pasamos al siguiente slide. Y demostramos acá, con las informaciones que obtuvimos de esta investigación, que de este costo financiero total se pagaron 35,8 mil millones en amortizaciones. ¿Qué amortizaciones? Es el dinero que uno paga para ir bajando el capital de la deuda. O sea, el capital. ¿No? Y las cargas financieras son los intereses y las variaciones monetarias, ¿verdad? Los encargos de ese tipo, ¿no? Pasamos al otro slide, porque este es el dato interesante. Nosotros vemos que las cargas financieras, lo que se pagó en intereses, fue bastante más alto de lo que se pagó por las amortizaciones. Eso es normal, doctor. Esto no suele ser normal. Cuando uno construye una casa, uno no va a pagar intereses más grandes de lo que del capital que uno prestó, ¿verdad? Claro, obvio. Y si comienza a ver eso es porque algo no está bien. Entonces, nosotros decidimos investigar este tema con más profundidad. Pasamos al siguiente slide. Porque este es el panorama, según los datos de Itaipú, de la deuda, ¿no? Y la deuda de Itaipú fue creciendo exponencialmente. Al inicio, podemos pasar un slide, al siguiente slide, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de explicar. El tema es muy complejo, ¿verdad? Pero hay causas externas y causas internas, endógenas, ¿verdad? Entre las externas, hubieron crisis de petróleo, cambió mucho la moneda. La moneda brasileña en este periodo cambió 6 veces. Cada cambio de moneda brasileña generaba también subidas en la deuda, había altísima inflación en Brasil. Entonces, 17 ceros. 17 ceros. Sí, llegó a 2000 y tanto al inicio de la década del 90. Entonces, todo eso generaba, y la deuda hasta el 97 estaba básicamente en la moneda brasileña, o gran parte en la moneda brasileña. Entonces, esas variaciones de la moneda brasileña hacían en gran medida subir el costo de la deuda, ¿verdad? Subió el costo de la obra también. Y endógenas, vemos acá el tema de la sobrefacturación de la obra. Sabemos que en muchas cosas se cobró de más, o sea, había corrupción en la construcción de la obra, así como después lo hubo también en Yacyretá, que se convirtió en aquel famoso monumento de la corrupción, según el presidente Menem, ¿verdad? Pero a nosotros lo que más nos interesa son las decisiones financieras tomadas por las autoridades nacionales y de Itaipú, ¿verdad? Y acá hay que contextualizar, desde el inicio de Itaipú, Brasil siempre predominó en la gestión financiera de la represa, ¿verdad? De hecho, siempre se quedó con los cargos principales en ese ámbito, ¿verdad? Y nosotros tenemos que Eletrobras es, al igual que la ANDE, la copropietaria de Itaipú.
Pero en el caso de Electrobras, a diferencia de la ANDE, es también la que compra, la que vende la energía, ¿verdad? Y es el acreedor más importante de Itaipú. Pasamos al siguiente slide. O sea, de deudora pasó a ser acreedora. Sí, o hace las dos cosas, ¿verdad? Entonces es una confluencia, una convergencia de roles que junto con el predominio brasileño en la gestión financiera de Itaipú genera una serie de incentivos perjudiciales para la solvencia financiera de esta empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Electrobras es al mismo tiempo la que presta y va cobrando los beneficios del préstamo otorgado, ¿verdad? Aunque vos no lo digas, porque vos sos un docente universitario y tenés que cuidarte, yo me hago responsable. En muchos casos, Electrobras prestó plata a Itaipú con intereses usurarios. Nosotros estamos investigando ese tema también. Tenemos todas las tasas de interés. ¿Te acordás de los intereses, doctor? Sí, en algunos momentos llega a 12%. Y eso es usura, eso es usura. Sí. En cualquier parte del mundo eso es usura. Entonces, pero había tasas diferenciadas. Entonces es un tema complejo, ¿verdad? Pero en cierto momento, evidentemente, las elevadas tasas tenían mucho que ver. Entonces nosotros decimos, y este es un estudio realizado con el profesor César Cardoso, ¿verdad?, que es un conocedor del manejo financiero de las dos grandes hidroeléctricas del país, ¿verdad? Nosotros aseguramos que la deuda de Itaipú tiene sus aspectos legítimos, porque fue una obra grande y costosa, de eso no, pero también nosotros entendemos que hay elementos cuestionables e ilegítimos, y nosotros queremos examinar entonces dos elementos, el de lo que se llama la deuda espuria, lo vamos a explicar ahora, y lo que se llama la doble indexación. Ambas son decisiones financieras que se tomaron en el año 1997, cuando se reestructuró la deuda. Ya la deuda entrando en crisis, se reestructuró y se incorporaron estos dos elementos. Entonces, queda como tema pendiente el tema de los intereses. En el 87. ¿Perdón? La deuda espuria comenzó antes, 85. 86. Sí, eso vamos a explicar ahora. Entonces, la deuda espuria es un nombre que fue atribuido por un periodista reconocido en el medio paraguayo que hace 3 décadas viene investigando el tema de Itaipú, Ramón Casco, y se refiere al pasivo de Itaipú generado por la sobrefacturación del precio de la energía entre 1985 y 1997, con la excepción del año 91. O sea, ¿qué pasó? En ese momento, sobre todo por iniciativa brasileña, decían, mira, no tenemos ahora plata para pagar el precio de costo, ¿verdad? El Tratado de Itaipú establece que la energía se tiene que vender a precio de costo para que Itaipú pueda pagar su deuda, ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces los brasileños dijeron, nosotros estamos en crisis, tenemos problemas, vamos a buscar un jeito, como dicen ellos, ¿verdad? Y entonces le bajaron el precio, ¿verdad? Y de distintas maneras, distintos años, ¿no? Y entonces eso fue generando un pasivo, una deuda, porque no se podía pagar la deuda, ¿verdad? Tenía que haber sido, doctor, $17 el gigawatt, ahora ahí se terminó pagando $10 el gigawatt. En un momento se pagaba 10, en otro momento se pagaba un valor diferente, pero había siempre ese diferencial, ¿verdad? Lo correcto hubiera sido, bueno, las empresas que llevaron al precio subsidiado, le dimos como crédito, ustedes firman un pagaré, pagan los intereses y devuelven ese dinero eventualmente a las arcas de Itaipú, ¿verdad? No ocurrió eso. No ocurrió, al contrario. ¿Qué pasó? Se agarró el pasivo, todo lo que se debía, porque no se pagó la cuenta como se tenía que pagar, al precio que se tenía que pagar, y en el 97 se decide incorporar esa deuda, ¿verdad? Eso generó un debate tremendo, hasta el Congreso Nacional. ¿Y quién le dio la deuda? ¿Quién fue el que otorgó la plata a Itaipú? Brasil otorgó su aval para que Itaipú pudiese contraer fondos para realizar la deuda. Pero toda la plata de Itaipú se pagó con dinero de Itaipú, ¿verdad? Sí, pero fue Electrobras el que... Electrobras y Brasil pusieron su aval para que Itaipú pudiese realizar préstamos, ¿verdad? Okay. Esa fue la contribución importante de Brasil, ¿verdad? Pero Brasil no pagó la deuda. El costo de Itaipú la pagamos nosotros. Claro, ¿verdad? Totalmente. Bueno, nosotros subsidiamos el desarrollo de San Pablo, doctor. Y tanto con los precios subsidiados, ahora vamos a ver también los subsidios que le dimos a través de la propia deuda. Entonces, esta deuda espuria, que no debió haber existido, se incorpora oficialmente en el año 97, bajo el gobierno de Guasmosi y en negociación con el gobierno de Brasil, ¿verdad? Sucesivas contralorías de la República del Paraguay declararon esta deuda irregular, y en el último informe publicado en el 2021, la Contraloría General de la República, el máximo contralor,
de nuestro país, dictaminó que esta fue una decisión ilegal y que generó graves perjuicios para el Paraguay, ¿verdad? Claro. ¿Cuál fue el impacto sobre la deuda de Itaipú? Vamos a pasar al siguiente slide. Entonces acá nosotros demostramos con los datos mismos de las planillas de Itaipú, ¿verdad? La deuda original, que aparece luego con un valor amortizado de 4,2 mil millones de dólares. Todos estos son valores en miles de millones de dólares. Sube con una tasa de interés de 390 mil dólares y hay un costo directo que se paga en 5 años, ¿verdad?, que asciende a 4,6 mil millones de dólares, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos es, teniendo todos los datos en la planilla, calculamos cuál fue el costo financiero indirecto, o sea, en cuánto más subieron los intereses y las cargas financieras, ¿verdad? Y eso nos da 5,5 mil millones de dólares adicionales que se pagaron por haber incorporado este fondo, ¿verdad?, a partir del 97. Entonces tenemos un costo total de la deuda espuria de más de 10 mil millones de dólares. Y haciendo un ejercicio de simulación, si no hubiese existido la deuda espuria y no hubiésemos tenido los costos financieros indirectos, se hubiera podido pagar toda la deuda de Itaipú en el año 2016. Para aplicarle bien a la gente, sí. Cuando se llega a ese nivel de la deuda espuria que definiste muy bien recién, Paraguay tuvo que pagar eso y por lo tanto dejó de amortizar el capital. Por lo tanto, también ahí nos perjudica. Se vio perjudicado en su pago Itaipú y como teóricamente es 50%, finalmente los paraguayos terminamos pagando en condiciones que no corresponden a esa deuda que hubiera impactado de qué manera en el presupuesto del Paraguay. Y para que veas, este costo indirecto son básicamente cargas financieras. 5,5 mil millones de dólares son cargas financieras. ¿Quién estaba cobrando por las finanzas? Electrobras. O sea, este dinero extra que se pagó por la deuda espuria, que benefició en un 96% al Brasil, porque retiró el 96% de la energía a precio subsidiado, al final este dinero también pasa al Brasil. Entonces, nosotros hubiéramos reducido la deuda, o sea, eliminado la deuda en el año 2016 con un ahorro de 12,2 mil millones de dólares. Pasamos al siguiente slide, ¿verdad? Porque acá nosotros hicimos el cálculo a partir del 97. Esto es lo que nosotros vimos que hay un recorte acá, ¿verdad? Nos falta todavía calcular en cuánto se subió la deuda porque no se estaba pagando la amortización del capital como se debía, porque no se estaba cobrando el valor de costo de Itaipú. Pasamos al siguiente slide. Entonces eso queda pendiente. La otra gran decisión tomada en el año 97, ¿verdad?, en este momento de reestructuración, fue una decisión de hacer una doble indexación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Esto, ahora le explico. Hubieron varias decisiones acertadas con esa. La deuda estaba en una crisis, se estaba tornando impagable y estaba en un desorden total. Entonces, ¿qué se hace? Se consolida la deuda. En vez de tener decenas de acreedores, se pasa a tener un gran acreedor que es Electrobras, ¿verdad? Y se decide, como la deuda había fluctuado mucho con la suba y baja de la moneda brasileña, se decide dolarizar la deuda a partir del 97. Entonces, son dos medidas acertadas en ese momento. Pero la dolarización ya servía como una forma de estabilizar la deuda y evitar los riesgos de la variación monetaria del Brasil. Entonces, además de tener ya una moneda fuerte, se optó por agregar un segundo factor de riesgo, que fue un cálculo financiero. Entonces era como tener doble reaseguro. El dólar ya era un buen seguro, ¿verdad? Era una moneda estable. Pero se le agrega un segundo reaseguro que se llama la doble indexación, o algunos le llaman el doble ajuste, ¿verdad? Y esto eleva fuertemente las cargas financieras de Itaipú y hacía muy difícil pagar la deuda. Al final, la misma gente de Itaipú se da cuenta que la deuda era impagable con la doble indexación y así como lo introdujeron como una medida administrativa, financiera, lo sacaron porque ya se dieron cuenta que era impagable. Entonces pasamos al siguiente slide, solo para ilustrar. Estos son datos de Itaipú. Hay un ratito. Sí. Esa doble indexación, ¿hay certeza de que fue aprobado como tiene que ser por el Congreso, doctor? No, eso no pasó por el Congreso paraguayo. Ni siquiera la incorporación de la deuda espuria. De hecho, el Congreso paraguayo en aquel momento rechazó. Hubo una bicameral que rechazó con informes bastante, ¿no?, bien elaborado en aquella época. O sea, sobre todo, lo que no se cuestionó tanto fue la doble indexación. Había cuestionamiento, ¿verdad? Pero cuando uno comienza a ver los valores que se generaron, ¿cómo impactó la doble indexación? Y bueno, vamos a mostrar esto, pero solamente les quiero explicar por qué se sacó la doble indexación. En amarillo, acá tenemos lo que se estaba pagando la deuda con la doble indexación. En verde
nosotros vemos lo que hubiese sido la deuda más baja, ¿verdad? Sin la doble indexación, pero en rojo, si se continuaba a pagar la doble indexación después del año 2017, hubiera crecido exponencialmente, se parecía imposible pagar la deuda de Itaipú. Por eso sacaron la doble indexación, porque estaba generando demasiado, iba a generar un costo demasiado elevado para el servicio de la deuda. Pasamos al siguiente slide, y ahora vamos a calcular el costo directo que se pagó entre el año 1997 y 2006, más las cargas financieras posteriores, según las planillas de Itaipú, asciende a 8,8 mil millones de dólares. O sea, esta decisión financiera tuvo un costo directo de 8,8 mil millones de dólares. Cuando uno calcula cómo afectó la carga de financieros, a esto hay que agregarle otros 3,2, usando todos los datos de Itaipú, ¿verdad? Y entonces tenemos un costo total de 12 mil millones de dólares. Si no hubiésemos hecho la doble indexación, la deuda se hubiese pagado ya en el año 2016 y hubiésemos tenido un ahorro de 12,5 mil millones de dólares. Acá ahora sumamos los dos. El comportamiento ya de los dos sumados nos genera un costo directo de 13,5 mil millones, costo financiero de 3,8, un costo total de estas dos decisiones financieras tomadas en el año 97 de 17,3, y la deuda que se hubiera podido pagar toda en el año 2012 con un ahorro de 21 mil millones de dólares, ¿no? Y este gráfico a mí me choca, porque acá vemos lo que hubiera sido la deuda menos abultada, ¿verdad? Aún con las tasas de interés alto y todo, ¿verdad? En verde. Y esto acá en violeta, ¿verdad? Es la deuda abultada por la doble indexación y la deuda espuria. O sea, es un monto enorme que se adicionó. Lo que está en lila es lo que se pagó de más. Esto es lo que se pagó de más solamente con la deuda espuria, ¿verdad? Y con la doble indexación, sin haber hecho el cálculo de los intereses elevados y otros gastos, ¿verdad? Por eso digo que esto es menos abultado. Esto es abultadísimo. ¿Qué pasó? Me permití acá un ratito. Sí. A esta altura te invito un vasito de agua. Nosotros vamos al último corte y regresamos a la parte final. Conclusiones con el doctor Miguel Carter. Bueno, estamos ya en la parte final de la programación del doctor, nuestro amigo, repito, mexicano, americano, paraguayo, pero paraguayo de corazón, de sentimiento. No es funcionario público, no se le paga un centavo del gobierno, pero es, si no el que más, uno de los que más sabe y conoce Itaipú, y lo que nos está mostrando es sencillamente dantesco. Doctor Miguel Carter, esa imagen en verde es lo que debiéramos de haber pagado. Sí. Sin embargo, terminamos pagando lo que está en lila. Pagamos todo esto. Ahora lo que quiero mostrar es, esta parte en lila es mucha plata. Estamos hablando de más de 13 mil millones de dólares, digamos, en gastos directos, ¿verdad? De Itaipú. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de eso? Porque esa plata se fue a algún lugar. Pasamos al siguiente slide. Entonces, ¿qué pasó? La deuda espuria. Brasil se llevó el 96% de la energía subsidiada, Paraguay el 4%, ¿verdad? La doble indexación fue una carga financiera que fue directamente a las manos de Electrobras. O sea, sumando todo y sacando el porcentaje, vemos que Paraguay recibió 1% del beneficio de la deuda abultada, ¿verdad? Y el Brasil se llevó 99% de ese beneficio. Uy, bono, ¿quién se benefició? Exactamente. ¿Quién se Brasil, benefició? 99%. Brasil en un 99% y Paraguay en 1%, ¿verdad? Entonces, ¿qué demuestra esto? Que el abultamiento de la deuda fue un gran negocio financiero para Brasil. Claro. Y no Sí, es señor. para el pueblo, hay que aclarar, no es todo para el pueblo brasileño. El pueblo brasileño también pagó la cuenta de luz No, más fue alta. para Electrobras. Electrobras y sus entornos financieros. Porque Electrobras en esa época comenzó a privatizarse. Y sí, tenían otros intereses. Claro. Bueno, pasemos a la siguiente sección. Y acá ya vamos a hablar un poquito de lo que fue Itaipú, que sin mit y mit, ¿verdad? Idealmente. Un tratado, y en los principios es 50% paraguayo y 50% brasileño. Pero, ¿cómo se distribuyó la riqueza generada en Itaipú? Acá podemos ver la cantidad de energía, ya está en teravatios, es una suma sideral, ¿verdad? Lo que se ha generado. Y esto acá ya muestra lo que retiró Brasil, más de 2.500 teravatios, ¿verdad? Esto se infló Casi mucho 2.600. porque incluye todo lo que le cedió Paraguay, que más de 1.164 teravatios. Toda esta energía que le cedió Paraguay podría iluminar la India por más de un año.
toda la India, uno de los países más poblados del mundo. Toda la India. Para tener la dimensión nomás de la cantidad de energía, ¿verdad? Y Paraguay retiró la modesta suma de 243 teravatios. Seguimos con la próxima imagen, ¿verdad? Quedamos un ratito, no logro entender. Esa energía que Paraguay le cedió al Brasil hubiera servido para iluminar durante un año toda la India. Toda la India. Con sus más de 1.000 millones de habitantes, ¿verdad? Qué increíble. Entonces, cuando uno ve la distribución del uso de la energía, Brasil se llevó 91,4% y Paraguay 8,6% de la energía generada por Itaipú. Pasamos al siguiente slide. Y ahora vamos a calcular. ¿Cómo calculamos el valor en dólares de lo que vale toda esa energía, verdad? Acá estamos haciendo un ejercicio de simulación usando los 5 precios que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Del 81 al 2021 podemos sacar un promedio de más de 71.700.000 dólares, ¿verdad? En gigawatts por hora, ¿verdad? Entonces, el valor total de la energía de Itaipú comprende la energía que Itaipú suministra a cada país más los royalties. Eso nos da un monto de 222 mil millones de dólares, ¿verdad? Es la riqueza total de Itaipú. Vamos a ver cómo se distribuyó ese dinero, ¿verdad? Esto es lo que Brasil retiró, ¿verdad? Es la energía que Paraguay le cedió al Brasil más los royalties y tenemos un total de la riqueza que se llevó Brasil de Itaipú de 188,5 mil millones de dólares. Esto es lo que Brasil llevó. Esto es lo que esta es la riqueza que Brasil llevó de Itaipú, ¿verdad? Okay. Incluyendo el precio de la energía cedida por Paraguay, ¿verdad? Ok. Seguimos el siguiente slide. Ahora vemos lo que Paraguay llevó. Este es el valor de la energía retirada más la compensación recibida por la energía que se dio al Brasil, más los royalties, ¿verdad? Y tenemos un total de 33,9 mil millones de dólares. 186 Brasil y nosotros 34. Sí, y ahora vamos al porcentaje. Entonces pasamos al siguiente slide. Y si distribuimos eso en porcentajes, vemos que del total de la riqueza que se generó en Itaipú, Brasil llevó el 85% y Paraguay el 15%. Ahora yo te puedo dar, para mayor desesperación, esa energía que Brasil llevó, una energía regalada prácticamente, pero sirvió para industrializar el Brasil, sirvió para dar mano de obra a los brasileros, sirvió de alguna manera para posicionar más ingresos de Brasil y atraer mayor cantidad de inversión. Mientras tanto, nosotros por acá absolutamente nada. Uno visualmente cuando cruza el puente de la amistad siempre dice, mira, el lado paraguayo parece menos desarrollado y el lado brasilero está todo bien desarrollado. Cierto. Y es por eso. Ellos llevaron la riqueza de Itaipú, ¿verdad? Esto vemos, esta es la mitad paraguaya. Esta es la mitad de la energía que corresponde por principio al Paraguay, ¿verdad? Y vemos que el Paraguay se llevó el 30% de su mitad de Itaipú y Brasil se llevó el 70%. Pasamos al último slide. Y acá entonces vemos, pasamos de ser un condominio de partes iguales, 50-50%, ¿verdad? En principio, pero en la práctica, Brasil se llevó 85% de la riqueza y Paraguay el 15%. Y eso me hace recordar a la célebre frase del escritor inglés George Orwell, que hace una sátira al régimen stalinista de la Unión Soviética, ¿verdad? Y los privilegios de la burocracia del Partido Comunista, ¿verdad? Y entonces saca la frase y dice, algunos somos más iguales que otros, ¿verdad? Que se aplica al caso nuestro, claro, ¿verdad? Absolutamente. Algunos somos más iguales que otros, teniendo una relación que tendría que ser paritaria. Pasamos al siguiente slide. Entonces ya quería terminar con unas últimas reflexiones sobre lo que nos toca de frente, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer que Itaipú es fruto de nuestra era autoritaria. Sí, señor. Y todavía siendo un legado de aquella época, ¿verdad? Entonces fue el resultado de decisiones políticas tomadas por 2 regímenes no democráticos, autocráticos, ¿verdad? Y este escenario favoreció la opacidad en la negociación. Muy pocas personas, 4 o 5 personas de Paraguay sabían lo que se estaba negociando, ¿verdad? Fue un ambiente hostil a la disidencia, ¿verdad? Un ambiente en donde había mucha improvisación y apuro por hacer las cosas ya, ¿verdad? Por ejemplo, nunca se encomendó ningún estudio económico para evaluar el impacto a largo plazo de un tratado de 50 años que se estaba firmando en el año 73, ¿verdad? Entonces, también había un clima de miedo. Nosotros que vivimos esa época, había miedo a Stroessner, había mucho miedo al Brasil, ¿verdad? Que había ocupado territorio nacional en el año 65 y generó todo. Casi vino una guerra, ¿verdad? Con nosotros. Casi hubo una guerra en la década del 60, ¿verdad? Y había también miedo entre ciertas personas a perder la oportunidad de construir Itaipú. Si no lo hacemos ahora, a lo mejor los brasileños se van a enojar si no le damos todo y van a hacer otra cosa, ¿verdad? Había ese tipo de debate, ¿verdad? Pero hay que rescatar en aquella época la oposición paraguaya en el Parlamento
pero sobre todo con la lucidez de los editorialistas de ABC Color y La Tribuna. Había gente que ya en aquella época previó exactamente todos esos números que estamos diciendo. Sin saber los números, prevían la situación, ya anticipaban. Entonces, en Paraguay no nos faltó lucidez en aquel momento histórico para desdeñar el futuro y ver lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahora es la inercia del peso de la historia, ¿no? Y cambiar ese status quo es muy difícil en Itaipú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mentalidades, hay hábitos y hay intereses creados, ¿verdad?, que tornan difícil cambiar. Por eso yo creo que la estrategia paraguaya para revertir esta situación y plantearnos con más dignidad ante el Brasil tiene que ser una estrategia inspirada en la historia bíblica de David y Goliat. Y hay mucha gente que ha estudiado este tema. Este es un libro bestseller en Estados Unidos de Malcolm Gladwell, un reconocido escritor canadiense, ¿verdad?, que estudia cómo en diversos contextos históricos, deportivos, contiendas militares, cuando el David adopta una estrategia, el más débil adopta una estrategia alternativa, tiene mucho más chances de vencer a su rival. Pasamos al siguiente slide. Y en la historia de la Biblia, ¿qué tenemos? Tenemos la historia clásica de que David llega y dice que está dispuesto a enfrentarse a Goliat, y el rey Saúl le viste con toda la armadura, le da la espada y bueno, andate, le dice, ¿verdad? Un chiquilín, David en aquella época, ¿verdad? Sí. Pero no tenía miedo. Entonces, ¿qué pasa? David se despoja de la armadura y decide ir con su ondita que sabía manejar bien, busca las 3 piedritas, y entonces él tiene una estrategia muy distinta, no se enfrenta a Goliat en los términos de Goliat. Claro. Él genera una estrategia alternativa, claro, ágil, distinta, ¿verdad? Y que en nuestro caso... efectiva. ¿eh? Y efectiva, ¿verdad? Que en nuestro caso, pasando al siguiente slide, si aprendemos de David, eso sugiere que nosotros tenemos que pensar en una estrategia mucho más abierta, ágil, participativa, ¿verdad? No podemos vestirnos igual que el Brasil y sentarnos a negociar pensando que vamos a ser iguales que Brasil en la mesa. No somos, ¿verdad? Hay una disparidad muy grande. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para nosotros es mucho más importante que para el Brasil dar pleno protagonismo al pueblo paraguayo, promover una causa nacional, claro, en torno a Itaipú. Y para eso aprender de experiencias de países que tuvieron éxitos. Panamá se enfrentó a Estados Unidos y recuperó la soberanía de su canal. ¿Cómo lo hizo? Movilizando a la gente con liderazgo, ¿verdad? Que supo hacer relaciones diplomáticas para eso. Bolivia hizo algo similar al recuperar la soberanía de su gas, ¿verdad? Entonces hay que generar una energía social en Paraguay para fortalecer la posición de los negociadores, para que el negociador que está en la mesa con Brasil llegue un momento que el brasileño le haga presión y diga, ¿sabes qué? Yo no puedo. Acá atrás mío está todo el pueblo paraguayo, claro, no me van a dejar, ¿verdad? Totalmente. Entonces eso nos ayuda a cambiar todo eso. Y tenemos que construir, ¿verdad?, una narrativa oficial. O sea, tener estos datos no pueden ser datos simplemente que discutimos en la prensa, que discutimos en los medios académicos acá en Paraguay. En algún momento esto se tiene que oficializar en Paraguay y esta información se tiene que comunicar con claridad. 9 de cada 10 paraguayos sabe que fuimos despojados en Itaipú. Eso lo dicen las encuestas que se han hecho al respecto, ¿verdad? Entonces nosotros ya no podemos hacernos del yembotabú. Tenemos que asumir la realidad de los hechos, ¿verdad? Y con eso crear una estrategia alternativa para que el pueblo paraguayo sea protagonista en la gesta de hacer justicia en Itaipú. ¿Y esta fue una manifestación en un partido de fútbol? Este fue en la eliminatoria del Mundial, partido del 2008. Paraguay ganó 2-0, Salvador Cabañas en su plenitud, ¿verdad? Y Roque González Santa Cruz, 2 golazos. Pero en este partido era justamente en el año en que usted ganó la vicepresidencia, 2008, ¿verdad? Y las graderías norte y sur se vistieron con grandes pancartas que pedían justicia en Itaipú. Muy bien. El doctor Miguel Carter, ustedes le escucharon. Prácticamente no paró de hablar durante estos 60 minutos. Dedicó toda su vida, sus hijos eran chiquitos, hoy ya son enormes. No importa dónde esté, en Estados Unidos, en México, esté en Escandinavia o esté en África, porque su señora trabaja en África, en la zona de Somalia. Entonces, siempre están trabajando. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Ustedes preguntarán, ¿cómo es posible que una persona que sepa tanto y que dependa con tanta vehemencia lo que es Itaipú, que fue un negocio financiero e hidroeléctrico para el Brasil, que el Brasil utilizó intereses usurarios, que nuestras autoridades fueron genuflexas, sometidas a los intereses brasileños, que no fuimos capaces de reclamar lo que nos corresponde y que Brasil terminó enriqueciéndose a costa de Itaipú con el cuento que el estronismo siempre
trató de instalar, de que Paraguay no puso nada, que Paraguay no puso absolutamente nada, ningún peso, y que todo puso Brasil. El doctor Carter viene a desmitificar eso. Ustedes me preguntarán, ¿fue recibido por el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Alguna comisión de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la Comisión de Entes Binacionales le convocó, le pidió el informe? ¿Se hizo una sesión en homenaje al doctor Carter? No, nadie, ninguna autoridad se ocupó del doctor Miguel Carter. Nosotros los paraguayos sabemos agradecer. Yo hago un desagravio público y por supuesto estoy seguro que este programa estará siendo visto por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Esperemos que el doctor Carter sea convocado tanto al Ejecutivo como al Legislativo y le tenga entre los jugadores. Paraguay tiene que jugar la revisión del anexo C de Itaipú y la renegociación del tratado con sus hombres más lúcidos. El doctor Carter conoce porque ha estudiado, es un catedrático, es un docente de la Universidad de los Estados Unidos, la Universidad de Columbia en el estado de Nueva York, y desde ahí con todos sus documentos, con toda la fórmula, desde Jeffrey Sachs en el 2012, que venimos insistiendo que Paraguay ya pagó toda la deuda, que estamos subsidiando el desarrollo de San Pablo y que tenemos que hacer en mejores condiciones. Doctor, yo te agradezco de corazón, te felicito por tu posición, por tu patriotismo, y ojalá Dios quiera que alguien del Congreso esté viendo el programa y que mañana te pueda invitar para llevar adelante. Vamos a ver si podemos tener una parte 2 de esta presentación. Como paraguayo, Añuaca, Cuajande, doctor Carter, hay Cuaponande, Cumbujala, Guaraní, Ecuala, Guaraní, Ecuala, los mitades, Micote, a Yerureo, Miñan de parlamentario, Cuerañan de Esa, y Catujanguanza, Rejo, le compartí Jaguá, Veígen de Cuera, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Gracias, doctor Miguel Carter, muchas gracias. Estuvimos con el doctor Miguel Carter, nosotros regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Muchas gracias. Diálogo Franco fue presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Angripaz, Frigorífico Neuland, Urba Inmobiliaria, La Criolla, Viesa S.A.